¿Alguna vez habrán visto o habrán conocido a alguien que por las cosas que dice se puede llegar a creer que tiene problemas mentales? Hay muchos videos en internet de gente que cree ciertas cosas que parecen imposibles y que genuinamente ellos están convencidos de lo que están asegurando. Entonces los catalogamos como locos. En el 2018 un hombre llamado Jonathan Oddi había sido arrestado y en su entrevista policial, que luego se hizo pública, empezó a contar un montón de cosas que no tenían sentido. La gente que vio este video en ese año se burlaba de él. Le decían loco, escribían comentarios sobre la importancia de la salud mental y de lo mal que está Estados Unidos con este tema. Pero nadie se esperaría que mucho de lo que dijo Jonathan Oddi en su momento se confirmaría con la detención del rapero P. Diddy. Un hombre que fue ridiculizado ahora se estaba reivindicando y ya no parecía tan loco como años atrás. Es importante decir que posiblemente Jonathan Oddi fue el primero en hacer público el caso de P. Diddy y nadie le creyó. Pero vamos al comienzo de cómo Jonathan Oddi terminó siendo arrestado y luego veremos mucho de lo que dijo en esta entrevista. Era un viernes en la fecha 18 de mayo del año 2018, cerca de la 1:30 am de la madrugada, cuando Jonathan Oddi ingresó al lobby del Hotel Trump National Doral, Miami, ubicado en la 4400 Northwest de la avenida 87. Lo que voy a contar a continuación viene del documento oficial sobre la investigación de lo ocurrido ese día, además de lo que se puede o se pudo observar en la cámara de seguridad del hotel. A la 1:30 de la madrugada, los testigos que estaban en el hotel reportaron que un hombre completamente vestido de negro, descalzo, con una bandera de Estados Unidos gigante en una mano y un arma en la otra mano, había ingresado al sector de espera del lobby. Según el reporte oficial, Jonathan Oddi primero había robado la bandera del mástil que estaba en la entrada de ese hotel. Luego ingresó y realizó un disparo al salón de espera acertando una vasija de decoración. Afortunadamente en ese lugar había muy poca gente, pero el disparo fue escuchado por 2 empleados que estaban en el lobby. En la cámara de seguridad se puede ver cómo estos 2 empleados quedaron asustados y salieron del lugar. En ese momento, varias personas llamaron al 911 para reportar el hecho. Se registraron 5 llamadas en total. La primera fue a la 1:32, que fueron 2 mujeres empleadas del hotel y avisaron sobre un hombre vestido de negro y con un arma. A la 1:32:36 se recibió la segunda llamada. Otro empleado, en este caso un hombre, reportó completamente lo mismo. A la 1:33 fue la tercera llamada. En este caso fueron las 2 personas que estaban trabajando en el lobby quienes escucharon el disparo y se encerraron en una de las oficinas donde estaba una tercera empleada. A la 1:33:55 el guardia del hotel se comunicó al 911 y a la 1:33:12 un hombre que estaba pasando frente al hotel con su auto vio a Jonathan Oddi disparando y llamó a la policía. Esos fueron los 5 llamados que se recibieron durante esa madrugada. Así como ven en las imágenes del circuito cerrado, Jonathan Oddi ingresó al área del lobby cuando los empleados ya no estaban ahí, colocó la bandera sobre el front desk e hizo varios disparos al techo acertando un candelabro. En las tomas se puede ver las partículas de vidrio y cemento cayendo al suelo del lobby del hotel. El sospechoso luego se colocó detrás del front desk, empezó a romper las computadoras y otros objetos mientras trataba de colocar la bandera a lo largo de esa mesada que pueden ver en la imagen, la mesada del front desk. Aquí hay ciertas contradicciones entre el documento oficial y la cámara de seguridad. A la 1:38 llegó la primera patrullera. Se reportó que al menos 5 policías estaban apuntando con sus armas a Jonathan Oddi desde la calle, porque ese hotel tiene unos ventanales gigantes que se puede ver el front desk, la parte donde la gente hace check-in, se puede ver desde la calle. Según las autoridades y según este documento oficial, Jonathan Oddi levantó las manos como para rendirse y en un momento se agachó, agarró su arma y empezó a disparar. Pero en la cámara de seguridad, y díganme ustedes,
se ve otra cosa. Se puede ver que él se agachó de manera repentina, como asustado porque habría escuchado un disparo. Lo que quiere decir, si esto fuera verdad, que alguien de la policía fue el primero en disparar. Y esto es súper importante porque, según las leyes de Estados Unidos, la policía no puede usar fuerza letal si es que no hay una amenaza directa. En ese momento, Jonathan Oddi estaba con las manos arriba, sin el arma, y prácticamente se estaba rindiendo. O sea, en el documento oficial intentaron justificar que el primer disparo supuestamente lo hizo Oddi, pero al parecer fue uno de los oficiales, o eso por lo menos es lo que parece con las cámaras de seguridad. Cuando esto ocurrió, inició la balacera en ese sector. Oddi disparando a los oficiales y los oficiales respondiendo también con disparos. En la escena se recogieron un total de 16 casquillos que provenían del arma de Jonathan Oddi, que era una pistola Glock 17. A la 1:39 de la madrugada, Jonathan Oddi salió corriendo del lugar por el pasillo de al lado, donde todavía se veía el ventanal que les comenté del hotel y donde un oficial estaba apuntándole con el arma. Jonathan, mientras que estaba corriendo para tratar de escapar, disparó hacia este oficial sin lastimarlo, que fue cuando este oficial le respondió con disparos acertándole en las piernas, que fue cuando el sospechoso cayó, pero luego se levantó para seguir corriendo. Jonathan Oddi subió las escaleras, tiró el arma que tenía y llegó al tercer piso en la zona de ascensores del sector de conferencias llamado Majestic Ballroom. Luego él se tiró al piso, puso sus manos en la espalda, que fue cuando uno de los oficiales lo pudo arrestar. Él fue trasladado a un hospital para tratar los 3 impactos de bala que recibió en las piernas y luego fue llevado a la comisaría para ser entrevistado. Según el documento oficial, Jonathan, mientras estuvo en el hospital, dijo un montón de cosas. Por ejemplo, solicitó hablar con el FBI, el Servicio Secreto, la CIA y la prensa. También dijo que él era un agente de inteligencia y que el presidente estaba en peligro. Otras cosas que mencionó fue que sabía sobre armas nucleares, que la policía iba a dejar de existir, que Obama, el expresidente de Estados Unidos, era en realidad Osama Bin Laden y que Trump hacía todo su dinero con la venta de gas, entre otras cosas que también dijo. Las autoridades luego hicieron una lista de lo que el sospechoso tenía puesto y los objetos que llevaba. Registraron que Jonathan Oddi tenía pantalones negros, un par de medias de colores blanco, negro y verde de la marca Nike o Nike, y estas medias se puede ver en parte del circuito cerrado cuando él se las está poniendo porque él estaba descalzo. Él también tenía un bolso militar que se utiliza para guardar armas o balas, una chaqueta, camiseta y pullover negros. Además, en uno de los bolsillos tenía cinta amarilla de advertencia, la misma que se usa en una escena del crimen. Fuera del hotel se pudo constatar que los 5 oficiales que estaban ahí, dispararon al menos 46 veces durante la balacera, por la cantidad de casquillos que se encontraron. Detrás de una de las habitaciones principales del hotel, llamada Ben Hogan Villa, y estas son habitaciones, son como cabañas de lujo. Y detrás de esta cabaña, en un arbusto, se encontraron los zapatos deportivos negros de Jonathan Oddi, lo que llevó a creer que había ingresado por esa zona. Otra cosa que se descubrió fue que el arma del sospechoso era legal, ya que pudieron ver en el registro que él había comprado el arma el 18 de enero del año 2014 de una empresa de Miami llamada Aces Indoor Shooting. Uno de los oficiales que estuvo en la balacera, de apellido García, llegó a mencionar que cuando él había ido al lugar donde el sospechoso había sido detenido, escuchó que Jonathan Oddi dijo "Trump es Hitler". Otro oficial de apellido de Zeus, que también estuvo ahí, dio otra declaración, que supuestamente lo que escuchó fue que el sospechoso dijo "Trump es un traidor". Este mismo oficial de apellido de Zeus fue el que acompañó a Jonathan Oddi al hospital en la ambulancia. Él declaró que el sospechoso, mientras que estaban en la ambulancia, estaba lúcido, respondiendo todas sus preguntas, pero que en un momento le dijo que necesitaba que alguien fuera a su casa para alimentar a su perro Bubbles.
Según la declaración de este agente, Jonathan Oddi estaba muy preocupado por su mascota, entonces le dio la llave de su auto y de su apartamento para que alguien fuera a alimentarlo. Al mismo tiempo, él declaró que en ese momento el sospechoso le dijo: Obama es un traidor. Esto llevó a creer que la motivación del tiroteo era por estar en contra del presidente y del sistema de Estados Unidos. Una testigo que estaba como huésped en el hotel con su novio, porque tenían que ir a una conferencia de inversiones ese fin de semana, aseguró que estuvo cerca del lobby antes de que ocurriera el incidente. Ella mencionó que el sospechoso se le acercó para preguntar dónde estaba el lobby, a lo que esta mujer le indicó cómo llegar. Ella mencionó que Jonathan parecía cordial y no parecía amenazante. Pero después, ella aseguró que Oddi se acercó a un teléfono que estaba ahí en el lobby, o en la parte de espera del lobby, porque no era exactamente donde se hace check-in, sino que era una sala al lado donde la gente espera. Y en ese momento ella mencionó que parecía que el sospechoso estaba haciendo un llamado, pero no escuchó lo que estaba diciendo. Segundos después, vio que este hombre, Jonathan Oddi, golpeó el teléfono, como frustrado, y que después agarró una vasija y la tiró. Entonces ellos corrieron del lugar. Varios testigos vieron al sospechoso vandalizando esa zona del hotel. Obviamente Jonathan Oddi no era un atacante común y corriente. Se notaba que su objetivo no era matar a alguien, como en otros casos de tiroteos en Estados Unidos. Él tuvo la posibilidad de disparar a gente, pero no lo hizo. Aparte de los oficiales, porque empezó la balacera. Él después, en su entrevista, contaría su motivación, que era dejar un mensaje de lo que se avecinaba en Estados Unidos. Jonathan Oddi es sudafricano-argentino. Nacido el 3 de febrero de 1976 en la ciudad de Newcastle, de Sudáfrica, él tenía 42 años cuando ocurrió este incidente. Según su propia declaración, sus padres son argentinos, quienes habían escapado de la dictadura de Videla a finales de los 70, que fue cuando se instalaron en Sudáfrica mientras su madre estaba embarazada de él. A los 12 años, Oddi volvió a Argentina, donde vivió hasta el año 2000 con su familia, que fue cuando viajó a Estados Unidos, más específicamente al estado de Florida. En algún momento de su vida llegó a vivir en Canadá, o pensamos eso porque él menciona que estudió en la Centennial College de Toronto, pero no sabemos exactamente las fechas. Y podría haber sido también que estudió de manera online, no sabemos. Su papá, cuando se enfermó de cáncer, fue a vivir con él a Estados Unidos. Según Oddi, él lo cuidó hasta la fecha de su fallecimiento, que fue aproximadamente en el año 2016. Aparentemente, su madre, su hermana y su hermano se quedaron en Argentina y posiblemente siguen viviendo ahí. Jonathan Oddi era dueño de una empresa llamada Pegasus, supuestamente una joyería, pero al parecer no era muy exitosa. En algún momento se casó con una mujer que era abogada, pero luego se divorciaron y esta mujer estaría viviendo actualmente en Boca Ratón, Florida. Cuando las autoridades entrevistaron a personas cercanas al sospechoso, por ejemplo, un amigo, vecinos y encargados del complejo de apartamentos donde él vivía, todos dijeron que Jonathan era un poco extraño, pero al mismo tiempo lo describían como sociable y amigable. Ninguna conversación con sus cercanos, con estas personas que fueron entrevistadas, tenía que ver con temas de política, sino que la mayoría de las veces eran sobre temas banales. Estos testigos aseguraron que Jonathan siempre estaba con su novia colombiana, pero que no vivían juntos y que la mayoría de las veces era visto paseando a su perro de nombre Bubbles. Según la encargada del edificio donde él vivía, Jonathan Oddi una vez le había llamado porque había un agujero en la puerta de su baño. Cuando ella le preguntó qué había pasado, le dijo que se había peleado con su novia y le había dado un golpe a la puerta. O sea que él golpeó la puerta, no la novia. Por lo menos en una ocasión, según estos testigos, la policía llegó a ir hasta el departamento por peleas con la novia. Pero no existen denuncias ni cargos oficiales por este tema. En septiembre de 2016, un testigo aseguró que Oddi había adquirido al menos 2 propiedades, sin saber exactamente de dónde había sacado el dinero, ya que él aparentemente no era millonario.
Y esto va a tener sentido un poco más adelante. El 20 de mayo del año 2018, 2 días después del incidente, cuando Jonathan Oddi había sido dado de alta en el hospital, lo llevaron para declarar. Jonathan Oddi decidió contar todo y por qué llegó hasta ese punto y las razones por las cuales cometió el crimen. Cuando le preguntaron cómo había llegado al hotel, él mencionó que llegó caminando. Su departamento quedaba a cuadras de este hotel. Él aseguró que había saltado la reja que daba al campo de golf y que esperó como 2 horas vigilando todos sus alrededores, como para ver cuándo podría acceder al lobby. Ahora van a escuchar algunas de las declaraciones de Jonathan Oddi durante este interrogatorio. Y no voy a colocar todo porque es una entrevista que dura 30 minutos, sino que nos vamos a enfocar en sus declaraciones sobre P. Diddy. De igual manera, vamos a dejar el enlace en la descripción para que lo puedan ver. Basically, what I did that for is to transmit a statement to the American people and to Donald Trump that we're not accepting any more corruption and abuse from their system. I know you may or may not, I know you're gonna believe me. You have what's called the Illuminati. They do satanic ritual abuse, sexual pedophilia, they do animal abuse, killing of animals, and everything in the Bohemian Grove, okay? Right. The Bohemian Grove, the Bushes go there. George Senior and George, both of them are in the same agenda. Do you know Sean Combs? Puff Daddy? Yeah. P. Diddy, whatever you call himself these days. Yeah, go ahead. Yeah, he's part of what's called the Boule. The Boule is a branch of the Illuminati. Okay. It's the black people. I had settlement with Sean, okay? And he belongs to that agenda. That's why he's so famous. I had sex with Cassie and Sean. Basically, he would masturbate and tell me what to do with Cassie. I had like 15 encounters, and I heard a lot of business. Because what they would do is Sean talks a lot on the phone and on the TV with speakers and stuff, and I was like a sex slave, okay? For them, that's what I was. That's all right? They asked me to turn in that, which was the video recording, and I did so. They gave it back to me accidentally, and it's possible, I threw everything out, it's possible I can produce a copy. Gotcha. It's possible, I'm not sure. Mark Geragos used to be Michael Jackson's attorney. Yeah, out in Los Angeles. Yeah. He had he drugged Michael and they OD'd him, okay? He didn't overdose, they OD'd him. Because they keep the royalties of the music. Michael alone made $860 million alone last year, okay, in 2017, which who keeps that royalty? The music companies. Now tell me though, how all of that led up to Thursday night, Friday morning. Well, I've been trying, my settlement put me in a box. Basically, I couldn't talk because I was going to be sued. So I let it be, but they've been following me. As I had other agencies looking at me and spying on me, okay, because they wanted to set me up as an extortionist. Like if I was extorting Sean for money. It's wrong. Basically what happened is Diddy and Ross, which they good buddies, okay, they're gay. Who? Both. Diddy and Ross. And Khaled. They're all gay. Okay? DJ Khaled, Rick Ross, and P. Diddy? Yeah. They all gay? Yeah. Gotcha. That's why they had Tupac killed, because when they kill them, you gain fame. When people, your record sales go up, and then people listen to your lyrics and everything, and then you become famous, okay? That's how they do it, alright? Tupac's still alive. Yeah. He's in Cuba. Mm-hmm. Basically, what happens is the following. The hip-hop agenda is an agenda to move drugs all over the United States. You need to inform the DEA. They move all the dope, okay, all the dope on private jets, which don't get screened by
By customs? by the Okay. inside the United States. Okay, they move what's called high grade powder MDMA. They move cocaine and they move liquid cocaine in the bottles too. Okay, so they put the liquid cocaine in the bottles and they move it. I've seen the liquid cocaine. I've drank it myself, having sex with Diddy and Cassie. Okay, it's not good. He drinks it all the time. Alright, he calls it GG, but it's liquid cocaine. Alright. I've settled $4.125 million with Diddy. Okay, but he's scared that I was going to expose him. My settlement was breach, and my settlement terms is one was called peaceful enjoyment. That means that if I went to your house or I did something, you'd actually pay me the full amount. I get all that. So I've been going through that since like 2012. Este interrogatorio fue realizado en el año 2018, pero el video se subió por lo menos un año después, cuando nadie todavía sabía lo de P. Diddy. Como había comentado, en su momento lo trataron de loco, porque todo lo que decía parecía no tener sentido. Pero quiero aclarar algo. Muchas otras cosas que él dijo en este interrogatorio siguen sonando descabelladas. Y aquí lo único que podemos suponer es que efectivamente Jonathan Oddi sufría de bipolaridad. Él aceptó esto. Pero hay que diferenciar entre lo que él pensaba que sabía y sus vivencias. Mucho de lo que declaró tenía que ver con cosas que él creía, que pueden ser conspiraciones. Por ejemplo, habló de supuestos planes de asesinato al presidente, o que Obama era Bin Laden, o de los Illuminati, que si nos ponemos a analizar suena a alguien que consume muchas conspiraciones en internet. Yo no digo que todo lo que él había declarado fuera mentira, pero mucho quizás sí lo era, por el simple hecho de que no hay evidencias claras, más que haber encontrado esto en internet, algo que él aseguró que lo hizo. I ran my own personal investigation, which I figured out myself that this is going on and we still having issues of corruption at the highest place in our government. I get that. Now, when you say you did your own investigation, what'd you do? Basically, out of all the times I went and saw the attorneys, I did my research online, and I found out the whole puzzle of their organization. Pero todo lo referente a sus vivencias, que tenían que ver con haber trabajado con P. Diddy, se confirmó que era real. Eso es súper importante diferenciar, porque creer en algo no hace que fuera real. Son simplemente ideas que no siempre tienen evidencias. Pero gracias al juicio de P. Diddy, hoy por hoy podemos decir que Jonathan Oddi estaba diciendo la verdad cuando hablaba sobre este tema. Yo creo que el problema de Jonathan Oddi fue mezclar sus vivencias con lo que él creía, lo que hizo que fuera catalogado como loco, y por esta razón, por años, no le creyeron. Si llegan a ver el interrogatorio completo, realmente él suena demente, más todavía en el 2018 cuando nada de esto se sabía. Pero que se haya confirmado cierta parte de su declaración no significa que todo lo que dijo fuera real. Con el juicio que empezó hace poco sobre el caso de P. Diddy, el nombre de Jonathan Oddi fue mencionado y ahí se confirmaron sus declaraciones. Para dar un poco de contexto al interrogatorio que recién vieron, Jonathan Oddi habría grabado en al menos una ocasión uno de los 15 encuentros que tuvo con el rapero y la novia. Cuando P. Diddy y su equipo se enteraron de esta grabación, le ofrecieron $5 millones que él aceptó a cambio de su silencio y de borrar el video que había grabado. Fue en ese momento que se confirmó que Jonathan Oddi hizo 2 compras de propiedades de aproximadamente $1 millón entre las 2 viviendas. Él luego vendió estas propiedades y se mudó de vuelta al complejo donde vivía cuando cometió el tiroteo. En este interrogatorio él asegura que vendió las propiedades porque tenía miedo de ser demandado por P. Diddy por este tema de ser acusado por extorsión. Según declaró el propio Jonathan Oddi, él había grabado este encuentro con un bolígrafo que tenía una mini cámara incrustada. Y él dice que grabó esto porque Cassie, la novia de ese entonces de Diddy,
y una de las principales testigos del juicio se había desmayado por consumir muchas sustancias ilegales. Jonathan Oddi, al ver esta situación, decidió grabar porque tenía miedo que Cassie, la novia o la exnovia de Diddy, muriera y lo culparan. Entonces, para él era una manera de protegerse. Esto se confirmó en el juicio. La propia Cassie aseguró que Jonathan Oddi grabó el encuentro y que luego Diddy y su equipo pagaron por silenciar a Oddi y eliminar el video grabado. Luego de esto, el sospechoso empezó a sentirse paranoico, porque en al menos una ocasión, uno de los trabajadores y mano derecha de Diddy lo llegó a amenazar. Y según él, un amigo suyo llamado Luis David González fue testigo de esto. Él en el interrogatorio contó que Luis David González, que era su compañero de gimnasio, solían juntarse en su casa y que en ese momento fue cuando Luis vio que esta persona que trabajaba con Diddy se había ido hasta el departamento de Jonathan Oddi y lo amenazó. Él además confesó haber tirado todos sus equipos electrónicos porque creía que lo estaban espiando, ya que él aseguró que P. Diddy tenía supuestamente el apoyo del FBI y también de la CIA. Algo que es importante aclarar es que, según Jonathan Oddi, en el contrato que él firmó a cambio de los $5 millones, había una cláusula que decía que no iban a contactarlo, siempre y cuando él se mantuviera callado. Como él, según su testimonio, empezó a recibir estas amenazas, empezó a reclamar una compensación extra por haberse quebrado esa cláusula, que fue cuando P. Diddy y su equipo trataron de denunciarlo por extorsión. No sabemos si esto es verdad, pero fue lo que Jonathan Oddi declaró, y que por el miedo que él estaba sintiendo decidió hacer el tiroteo para poder contar oficialmente su verdad sin fallar al contrato. Porque cuando hay un contrato de confidencialidad, solo a través de un interrogatorio policial o por una orden de comparecencia judicial, él podría hablar sin consecuencias legales, que es lo que aparentemente él estaba tratando de hacer el tiroteo, que lo arrestaran y el poder contar esta historia. Jonathan Oddi sigue en prisión desde la fecha que ocurrió el incidente. Ya hace 7 años que está esperando un juicio. Supuestamente el 13 de agosto de 2025 de este año se va a realizar una audiencia preliminar sobre su caso, donde posiblemente van a dar oficialmente la fecha de la realización del juicio. Y este sería un juicio muy interesante, porque luego de la confirmación de varias de sus declaraciones en el juicio de Diddy, hay que ver qué más saldría de la boca de Jonathan Oddi. Y estas son las vueltas que da la vida. De ser un loco que nadie creía en su momento, pasó a ser una figura reconocida gracias al juicio de P. Diddy. Y el video del interrogatorio se hizo súper viral en los últimos meses. Como dato extra, y esto es un poco simpático, porque en plena audiencia inicial, luego de haber sido arrestado, a él le querían dar cargos por haber activado la alarma de incendio en el hotel, algo que su abogado quería que desestimaran porque supuestamente no había pasado. I didn't see necessarily the alarm pushing, but that might I did push alarm. You know, sir, everything's being recorded. If you want to speak, it's fine. I'm happy to listen. Your attorney turned the microphone off, though. Probably a wise move. Y aunque no lo quiero justificar para nada, porque lo que hizo sigue siendo un crimen, este tipo de situaciones demuestran lo inocente y genuino que es este hombre. Incluso cuando se confirmó parte de su declaración, podemos decir que quizás él genuinamente creía en todo lo demás. Y aunque efectivamente Jonathan Oddi cometió crímenes con este incidente y posiblemente tendrá una condena, muchos creen que él es la pieza clave para destapar más secretos de Hollywood. Hasta aquí el caso del día de hoy. Un caso extraño, diferente. Normalmente no hacemos estas historias, pero me pareció muy interesante más por todo lo que está pasando actualmente con el juicio de P. Diddy y con diferentes situaciones en Hollywood. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.